¿Y qué tal, camaradas? Un saludo a todos mis amigos del canal. Aquí estamos con el primer video del año, tarde pero seguro. Acompáñenme a checar este valero, miren cómo se escucha. Este valero es de un Ford Fusion. Este lo trajo el cliente, no sabía cuál era el problema. Lo trajo, lo saqué a darles una vuelta y se oía muy muy fuerte. Aquí lo pueden escuchar ustedes cómo se escucha, que ya pues ya realmente ya estaba en las últimas este valero. Y, y pues ya lo levanté y lo empecé a tratar de correr. No se escucha muy bien a veces cuando lo levantas y el traction control te lo detiene, no se escucha muy bien, pero pues al final ya miré más o menos corriéndolo donde se escuchaba y ya pude ver que era en el lado del chofer. Entonces miren, aquí ahorita conseguimos el valero así completo. Ahora vienen muchas veces así, ya que te viene el valero, te viene la tuerca, te viene el candado y te viene la masa. Es bueno ponerlo así muchas veces porque la masa a veces cuando ya están demasiado dañados los valeros, muchas veces la masa también sale dañada. Entonces yo creo que por eso ya ahora los empiezan a vender así. Ahorita no tenían el valero solo, pero sí se podía conseguir, simplemente que había que ordenarlo. Y ahorita pues vamos a tratar de tenerlo el carro en el mismo día, entonces por eso mejor lo decidimos ordenar, que nos lo trajeran así. Y pues ahorita vamos a ponerlo aquí en la prensa. Yo no sé cómo los cambien ustedes, si los cambian en prensa. A mí a veces me tocaba, cuando andaba chalaneando, me tocaba que me ponían a agarrarlo para agarrarlo a golpes y sacarlo. Y pues no, ya se imaginarán, nomás te daba el miedo de que no te fuera a volar un dedo ahí, porque si se llegaban a equivocar cuando le daban el golpe, ahí podía ser tu manita la que salía volando. Entonces aquí estamos viendo este valero, hasta para sacarlo batallé bastante. El CB John estaba demasiado pegado, como si hasta se le hubieran hinchado las cuerdas al CB John o algo, porque batallé mucho para sacarlo. Tuve que estar calentando y aventándole WD-40 y calentándolo, y así batallé hasta que lo saqué. Aquí, como pueden ver, ahorita estoy calentando un poco el valero. A mí siempre me gusta realmente calentarlos cuando siento que están pegados, como ahorita ya le di una calada y no salía. Entonces a mí me gusta darles una calentada para que a veces no se empiece a atorar el candado. Cuando empieza a bajar el valero y va muy muy pegado, muchas veces empieza a llevar el candado que va abajo y está y luego vas a tener problemas. Al final se batalla un poquito más para sacarlo. Entonces yo le doy una calentada y he notado que así cuando le pego una calentada batallo menos para sacarlo. Si pueden ver, aquí tengo lo que viene siendo todo el espendo, lo tengo, que viene siendo toda la parte completa. Lo tengo acomodado, miren, ahí con madera, con unos pedazos de fierro. Aquí estaría mejor que tuviera unos bloques de fierro para la presa, quedaría más fuerte. Ahorita nomás hay unos pedazos de madera, es con lo que lo voy a quitar. Y bueno, ahí ya que lo tienes bien acomodado y ahorita ya le pegué la calentada, estoy buscando un dado o algo que pueda ponerse en el centro del valero para empezar a aventar la masa para abajo. La masa es la parte que viene con los birlos para la rueda, entonces esa es la que le llamamos la masa. Como les digo, aquí en Estados Unidos, a toda la parte esa que están viendo completa se le llama espendo. El espendo viene siendo toda esa parte completa, donde agarra arriba la rótula y las de abajo también. Ese es completo. Entonces aquí ya podemos ver que ya hay batallando un poco, calentándole y todo, pero lo llegó a aventar abajo. Y aquí tenemos la otra masa nueva. Tenemos el valero aquí también. Y es hora entonces de empezar a sacar ahora lo que viene siendo el valero. Vamos a quitarle el candado. Ahí también, ahí ahorita le voy a dar vuelta para que vean dónde va el candado. Ese lo tienen que quitar, que no se les vaya a pasar, porque si se les pasa y nomás le quieren dar vuelta sin quitar el candado, pues no va a salir. O probablemente forzándolo lo lleguen a reventar o algo. Pero miren, ahí en esa parte alrededor, ahí va a ir un candado. Ahorita no lo alcanzan a ver porque pues está la grasa, está el sarro y la cámara a lo mejor no se alcanza a distinguir muy bien. Miren, ahí va el candado. Ahorita yo lo que voy a hacer es que le empiezo a dar vueltas, pegándole. Le empiezo a pegar nada más como para que empiece a girar, ya que a veces se pega bastante y con las pinzas luego no lo quiere quitar. Ahorita estoy sacando varias pinzas de las que tengo ahí, porque este candado no tiene en sí los orificios para agarrarlo bien. Mira, aquí como pueden ver ya traigo otras pinzas y estoy tratando de sacarlo, pero se me brinca. Una porque está bien pegado y la otra porque no tiene como los orificios el candado para que entre exactamente la pinza esa. Probablemente buscando otra pinza otra quede mejor, pero pues ahorita son las que agarré y con eso los voy a sacar.
ahí batallándole y todo, como pueden ver. Hasta eso hay que ponerlo para que no piensen que todo es color de rosa, a veces que vean que también toca batallarle un poco. Y pues bueno, aquí vamos a quitarle el candado, nomás con cuidado que no nos vaya a reventar en la cara, por eso le pongo la mano ahí para taparle y para evitar que me vaya a saltar luego el candado, porque a veces sí, cuando lo sacas así, corres el riesgo de que te pueda brincar. Ahorita ya está con la pierna, taparle, y por eso ya tenía preparado ahorita ese gancho y otros desarmadores para, en lo que lo iba quitando, meterle esos ganchos o otro desarmador para que me ayuden y no se esté regresando. Miren, ahí ahorita le pongo la pierna y se levanta, pero pues ahí ya me estoy protegiendo yo la cara. Ahorita les voy a enseñar cómo es el otro candado, el que viene en la bolsa con el valero nuevo, para que vean cómo ese sí viene listo para agarrarlo con las pinzas. Ahora vamos a tener que sacar esa parte del valero, que también también va a estar bien pegada como se ve. Entonces primero le estaba dando yo una calada ahí, poniéndole un dado en el centro que lo empuje directamente. A veces le tengo que poner un dado chiquito, una tuerca, algo. Ahí le voy poniendo cosas para agarrarlo bien ahí del centro y que lo empiece a empujar. Ahí como pueden ver, cada vez que muevo todo el expendo, tengo que acomodar todas las cosas para que quede derechito. Mire, como ahí le tengo el bloque de madera grande y luego tengo el pedazo que viene siendo de metal, y de una u otra manera le empiezo a acomodar a modo de que quede derecho. A veces realmente es lo más difícil acomodarlo, porque a veces hay unos tipos de valero que batallas, que realmente no se acomodan bien. A mí me ha tocado con unos de Toyotas y de otros carros que a veces le vas batallando para acomodarlos y tienes que estarle ingeniando porque no se acomoda bien. Bueno, miren, ahí yo lo estaba calentando porque les digo que va bien, pero bien duro, no crean que va saliendo suavecito. Y pues ahorita ahí batallándole y todo, ahí calentándole, pero ahí va para abajo. Platíquenme o déjenme en los comentarios si a ustedes les gusta usar la herramienta, la que venden, que es para sacar el valero, que lo puedes sacar ahí puesto. Si alguien lo ha usado, qué tal les ha parecido, si jala, si no jala. Yo la verdad esa herramienta no la he usado, me han platicado que sí jala, pero pues yo nunca la he calado, la verdad, sí, porque a veces me tocan bien pegados y no sé si sí lo saque o no. Miren, ahorita como no lo quería, estaba la prensa poniéndose muy muy dura. A veces no me gusta que se ponga así tan dura. Miren, como pueden ver ahí le pongo hasta una tuerca abajo para que agarre bien el contorno ahí del valero, y luego le pongo el dado para que lo empuje derechito para abajo. Ahí tienen que irse ingeniando con, con, con dados pequeños, dados largos. Hay veces que hay que mover la base de la prensa más para abajo si no te da ni un dado, si te queda muy apretado. Ahí tienes que estarle moviendo y acomodándote. Entonces les digo, ahí se puede oír de repente que truena, que está haciendo mucha fuerza. Entonces yo cuando siento que está ya demasiado dura la prensa y que de repente puede salir algo, quebrarse algo y salir volando, algo que ponga en riesgo, ya sea que me dé algo en la cara o en el cuerpo, no le sigo dando, como les digo. Si la prensa tiene el valero, perdón, tiene la fuerza para seguirle, y probablemente o se quiebra la madera o se cae ese bloque de acero que tengo ahí deteniendo el expendo, se cae algo. Entonces yo por eso realmente prefiero irle calentando y ver la manera de que no me vaya a dañar yo mismo. O sea, que por estarle dando y dando, que de repente se quiebre algo y salga volando un pedazo ahí y me den en la cara o en el cuerpo. Prefiero mejor irle quitando. Ahorita mejor lo voy a quitar y lo voy a calentar afuera, y le voy a empezar a dar unos golpes ahí en el piso para sacarlo, a ver si lo muevo. Hay veces que así lo puedo mover más que con la prensa, o al menos me da menos miedo darle abajo, que aquí ahorita que se empieza a poner ya tan duro. A veces sí puedo ponerme más en riesgo de que me pase algo. Entonces les digo, comenten si han usado la otra herramienta, la que es para quitarlos ahí mismo puestos, que nada más mueves todo y ahí mismo lo puedes sacar el valero. Como les digo, no me ha tocado usarla. Tal vez en otra ocasión haga un video usando la herramienta y ya viendo a ver qué tal trabaja o no. Pues más que nada con un valero que toque bien pegado, así como este. Mire, logra salir una parte, pero después se pone durísimo y durísimo y durísimo, y ya no quiere ni para adelante ni para atrás. Entonces ahorita lo que voy a hacer es pegarle una calentada
yo los caliento bastante y luego le empiezo a echar WD-40 y ahorita pues ahora sí, unos como dicen ahí en México, unos amansalocos, unos golpes y pues ahí vamos, no sé ni por qué les dice así, yo nunca he visto un loco que se haya compuesto con golpes, pero pues así le dicen a los golpes, unos amansalocos. Pues aquí como pueden ver lo tengo bien caliente la parte y ahorita le estoy pegando y a ver si con unos buenos golpes se sale y ahí como pueden ver, ahorita van a brincar hasta los valeros ahí por todos lados, miren ahí salió un balín para allá y ahí va en pedazos ya saliendo, pero lo bueno es de que lo estamos sacando. No importa el método, lo que importa es hacer el trabajo y tenerlo listo, que ahí va a estar el cliente esperando. Entonces aquí como pueden ver ya en pedazos y todo, pero salió. Entonces ahorita le voy a dar una buena limpiada y tallarle con un desarmador pequeño el área donde va a entrar el candado, que todo vaya perfectamente para meter el otro. Y con esta misma parte del valero viejo, con esa misma parte lo vamos a empujar para adentro. Miren, ahorita aquí ya lo tengo con grasita y todo le puse para que no batalle. Ahí está la grasa y ahí lo tengo acomodado. Como les digo, cada vez que vas a hacer algo tienes que ir cambiando la transformación ahí, tienes que irlo acomodando a la manera de que todo quede derechito. Ahorita lo ponemos nada más ahí y hasta ahí ven que, como pueden ver, ahí tengo hasta una placa de metal que parece que está chueca, pero es la que me ayuda a tenerlo exactamente derechito todo el espendo para que pueda entrar bien el valero. Miren, ahorita con la grasita y todo, ese va suavecito, amigos. Ahí va, ahora sí, sin problemas, ahí va entrando. Ese entró muy bien, muy suave. Así es como tiene que entrar. Como pueden ver, tengo una torre de dados, de placas, de cuánta cosa le pongo ahí para que vaya entrando sin problemas. Como les digo, aquí es cuestión de ingeniárselas. Con lo que tengan ahí alrededor, básicamente es como lo vamos a hacer. Ahí ahorita ya donde se siente que ya está y que ya quedó, hasta ahí, amigos. Ahí ya no le damos más. Y ahora que ya está el valero adentro, ahora sí vamos a ponerle el candado y ahorita van a ver el otro cómo se mira diferente. Miren, con las pinzas que tengo ahí, tiene los hoyos para que entre perfectamente la pinza y con esta no se batalla nada. Miren, la otra que tengo ahí, esa nada más tiene unos como ganchos y ya de lo vieja que está, zarroso y todo, pues se iba la pinza, no lo agarraba bien, pero con este candado nuevo, pues suavecito ahí entra. Siempre que hay que darle ahí con algo, un desarmador o asegurarte de que sí haya entrado bien. Si le quieres pegar como para que gire un poco el candado, también se puede. Le puedes poner un desarmador, darle unos golpes para que gire y veas que está girando dentro del espacio donde tiene que ir el candado. Entonces, bueno, ya ahorita habiendo terminado esto, pues ahora sí vamos a tenerlo que llevar otra vez a la prensa, porque ahora sí vamos a meterle la masa. Miren, esta masa, ahora de la manera que lo vamos a usar, es por la parte que es en contra de donde va a entrar. Hay que ponerle un dado o algo, acomodarlo en el centro para que cuando vaya entrando por ahí la masa no se vaya a querer llevar el valero con la fuerza. Entonces tú le tienes que poner algo por abajo que detenga. Y eso simplemente ahí donde les estaba marcando, ahí en el mero centro, miren, en el mero centro tienen que acomodarle algo. Ahorita yo le acomodé un dado, entonces tengo que estarle acomodando todo que quede derechito y aparte tengo que estar mirando por abajo que el dado me quede bien, que no se mueva. Entonces ahorita ya lo tengo bien acomodado, ya lo chequeé y estuve metiendo la cabeza por abajo para ver que no se me haya movido. Ya una vez que lo acomodé bien y le di un poquito a la prensa para que lo apretara, ahora sí, amigos, véngase para acá, vámonos hasta abajo. Y ahí como pueden ver, ahí vaya entrando la masa sin problemas. Como siempre, como les digo, un poquito de grasita para que se le vaya, resbale y que no haya problemas. Y ahí va ahora sí para abajo la masa entrando suave. Así es como tiene que entrar. Ya si entra forzada, si entra que esté chueco, que el espendo abajo no te haya quedado bien derecho, pues vas a tener un problema. Ahí como pueden ver, está tan acomodado bien el espendo ahí con lo que puedo, ahí lo acomodo a modo de que quede derecho y que el dado de abajo no se vaya a caer. Y miren, suavecito hasta abajo, ahí va, sin problemas. Y así es como tiene que quedar, amigos. Ahí se siente luego cuando ya dice, ya no cabe más, ya, vámonos, sácame de aquí. Ya lo quita uno y lo gira y miren,
suave, suave. Tal vez no se puede sentir, o perdón, escuchar en el video, pero pues es que no se oye nada, ni que les pongo que se escuche, porque realmente no se oye nada. Ahora le das vuelta y está suavecito, suavecito. Miren ahí, ahora sí, así es como tiene que quedar suave, con el dedo ahí le voy dando vuelta y así es como debe de quedar. Ahorita como un bonus le voy a mostrar en la parte de abajo antes de poner el expendo. Miré que este es el brazo de control, es uno de los que lleva ahí abajo, lleva dos. Miren cómo está ya todo el hule, ya está todo dañado. Se le dijo al cliente y dijo denle gas, pónganlo, pero miren, lo que les quiero mostrar es esta parte como ahí en la rótula, esa no viene con la nueva, esa tienes que sacarlo. Miren, yo uso esa herramienta todo el tiempo. Esta viene en el kit del set de G-Range. Me gusta bastante ese set. Ese es para mucho carro europeo y todos esos carros. Se ocupa mucho de esas herramientas. Miren, ahorita aquí lo acomodamos y con esa siempre suavecito. Ahí se viene para afuera. Le das unos piquetitos ahí. Muchos le dan nada más con el ratch. No ocupa la pistola, pero ahorita para rápido, porque tengo la cámara aquí, pues le estoy dando nada más con la pistola rápido. Lo sacas y ese lo vas a poner en la parte nueva y ahí quedó, amigos. Pues bueno, como siempre les agradezco si me acompañaron hasta aquí. Si no están suscritos, suscríbanse, denle like. Ya nos estamos viendo en un nuevo video, amigos. Saludos.